Hola, en el video de hoy estudiamos el modelo AK, que es el primero de los modelos de crecimiento endógeno. Fíjense que partimos de una función de producción agregada de tipo Cobb-Douglas, muy parecida a la que hemos estudiado en videos anteriores, con la diferencia de que el trabajo en este modelo se considera un tipo de capital, por tanto podremos escribirlo como capital a la 1 menos alfa. Al tener una base común, podemos escribirlo como alfa más 1 menos alfa, lo cual nos permite eliminar este alfa y obtener la función de tipo AK. Por eso este modelo lleva el nombre AK. Fíjense que esta es una función de producción que no es neoclásica. Por ejemplo, si escalamos la función por J, tenemos simplemente que al escalar capital por J, la función de producción queda escalada por J. Es decir, si es homogénea de grado 1. Pero al tomar la derivada respecto al capital, tenemos que esta es A. Si es positivo, como lo exige una función neoclásica, pero la segunda derivada es 0. Recordemos que para que sea neoclásica ya debe tener rendimientos marginales de capital positivo, pero decreciente. Esta no es decreciente. Y fíjense que cuando el capital va a infinito, la productividad marginal es A, es una constante. Y cuando va a 0, ella sigue siendo A. Por lo tanto, tampoco satisface las condiciones de nada. Por tanto, no es una función de producción neoclásica. Recordemos, en videos anteriores habíamos dicho que al ser una economía cerrada y sin gobierno, el ahorro era igual a la inversión. Por lo tanto, puedo escribir el ahorro como S de YT igual al crecimiento agregado del capital más delta por el capital agregado. De acá podemos dividir todo por LT para expresar esta función en términos per cápita. Entonces, fíjense aquí que esta primera parte es simplemente S por Y per cápita, que todavía no lo conocemos, pero resulta simplemente de dividir la función agregada por LT, lo cual nos lleva simplemente a que el producto per cápita es igual a A por el capital per cápita. Es decir, esto nos permite reemplazar este capital per cápita acá, este producto per cápita acá. Tenemos este punto sobre este que no lo conocemos, más delta por el capital per cápita. Acá, de aquí simplemente podemos decir entonces que S por A por capital T es igual a capital agregado punto partido LT más delta por capital T. A este le voy a llamar ecuación 1. Y ahora volvemos a ella. Fíjense, para hallar esto, habíamos dicho ya en videos anteriores que podíamos expresar el capital per cápita como capital agregado partido trabajo. Si le tomamos logaritmo natural, tenemos que el logaritmo natural es igual al logaritmo natural del capital agregado menos el logaritmo natural de LT. Entonces, si tomamos derivadas respecto al tiempo, tenemos entonces que capital per cápita o su tasa de crecimiento es igual a la tasa de crecimiento del capital agregado menos la tasa de crecimiento de la población, escribámoslo como N. Recordemos que L sobre LT, habíamos dicho que la población crece en ritmo 1 y ya tenemos algo parecido a lo que necesitamos. Pasémoslo a dividir, a multiplicar, y tenemos entonces que el crecimiento real del stock de capital per cápita es igual a capital T punto sobre capital T. Expresemos esto como su definición acá arriba, multiplicado por capital agregado dividido LT. Fíjense que con este se va, menos N por el capital per cápita. Entonces de aquí tenemos que capital per cápita va a ser igual a capital T punto dividido LT menos N por capital T. Entonces, bueno, llamémosle a esta ecuación 2. Y fíjense que esto era lo que estábamos necesitando, ya lo hemos hallado. Entonces, despejemos esto aquí. Entonces tenemos que capital punto partido LT es igual a capital punto más, pasemos este a sumar, N por capital T. Llamémoslo
abajo, ecuación 2. Entonces, juntemos estas dos ecuaciones, tenemos entonces que SA por capital T, SA por capital T es igual a esto, que es capital T más N por capital T, y acá habíamos tenido un más delta por capital T. Entonces tenemos más delta por capital T. Vamos a dejar este solo y tenemos que capital T es igual a SA por capital T menos N más delta por capital T. Llamémosle a esta ecuación 3 y ahora regresamos a ella. Fíjense que esta es una ecuación diferencial en el capital de primer orden y es homogénea. Ahora mismo podemos tomar esto y dividirlo todo por capital T. Y tenemos, fíjense que si divido por capital T, esto se hace 0. Entonces tendremos SA por capital T dividido capital T, perdón, se hace 1. Menos N más delta por capital T dividido capital T. Por lo tanto, esto es la tasa de crecimiento que ya habíamos nombrado como delta K del capital. Es igual a S por A, esto se hace 1, menos N más delta. Y esto se hace 1 también, llamémosle ecuación 4. Y esta es la ecuación que describe el crecimiento del capital per cápita a lo largo del tiempo. Fíjense que ya no depende del capital como si sucedía en el modelo de Solow, que era una función decreciente del capital, lo cual hacía que eventualmente la economía convergía a un estado estacionario. Eso ya se daba básicamente por los rendimientos decrecientes del capital y por las condiciones de nada. Fíjense que acá la tasa de crecimiento es la diferencia entre la curva de ahorro y la curva de reposición. Esto lo podemos ver gráficamente. Si hacemos un gráfico, vamos a obtener algo más o menos así. Fíjense que tenemos acá el crecimiento del capital, acá tenemos el capital en el tiempo, y supongamos que la curva de depreciación está por debajo de la curva de ahorro. Entonces vamos a tener algo así. Llamémosle aquí N más delta y llamémosle aquí arriba S por A. Fíjense que si yo verifico esta diferencia es positiva cuando la curva de ahorro es mayor a la curva de reposición. Puede darse claramente que las dos curvas coincidan. Entonces, en ese caso, el capital, hagámoslo acá chiquitico, tendríamos algo así como esto, donde las curvas coincidan, tendríamos que solamente tendríamos una curva. Ahí entonces, delta de K sería simplemente 0. Y en un caso hipotético donde fuera lo contrario, que la curva, hagámoslo acá pequeño también, donde la curva de depreciación esté acá y la curva de ahorro esté acá, entonces aquí esté el N más delta y aquí esté el S por A. Fíjense que aquí en este caso el capital crecería de forma negativa. Pero entonces, en este caso, donde el crecimiento del capital fuese negativo, la economía se va a ajustar hasta este punto, donde el crecimiento del capital es 0. Pero lo que usualmente vemos en los datos es que este caso es el que prevalece, donde existe un crecimiento del capital positivo. Usualmente el ahorro supera la reposición del capital. Veamos, devolvámonos a esta ecuación que le voy a sacar factor común. Saquémosle, fíjense que le podemos sacar factor común de capital y vamos a obtener que el crecimiento real del stock de capital per cápita es la curva de ahorro menos N menos delta por capital T. Fíjense que esta es una ecuación homogénea de primer orden. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, a este coeficiente, vamos a llamarle beta, y vamos a decir que beta es igual a SA menos delta menos N menos delta. Por tanto, esta ecuación diferencial la puedo escribir así: el crecimiento del capital por beta por capital T. Fíjense que ella es homogénea, ya no tiene un término independiente. Por lo tanto, la puedo solucionar de forma directa. Como la solución, tomo la integral del crecimiento del capital dividido capital, diferencial del tiempo, y esto es igual a beta, por la integral del capital dividido capital, diferencial del tiempo. Claramente esto acá es el logaritmo natural del capital más una constante que voy a llamarle C1,
igual a beta. Fíjense que esto acá 1, por tanto la solución de la integral es tiempo más una constante que lo voy a llamar C2. Si yo paso este C1 para acá, para el otro lado, entonces tendría un C2 menos un C1, que combinado les voy a llamarles C. Entonces tenemos que el logaritmo natural del capital es igual a beta por t más una constante C. Si tomamos exponencial para eliminar este logaritmo, tendríamos que la exponencial del logaritmo natural del capital T es igual a la exponencial de beta por T más C. Entonces este logaritmo natural con la exponencial se va y queda simplemente capital. Y este va a ser igual a la exponencial de C multiplicado por la exponencial de beta por T, por las propiedades de las potencias. Entonces a este le voy a llamarle una constante cualquiera, por ejemplo W multiplicado por la exponencial de beta por T. Vamos a hallar la condición inicial del capital, entonces llamémosle para T igual a 0. Tenemos capital 0 es igual a W por la exponencial. Fíjense que beta por 0 es 0 y la exponencial de 0, 1. Por lo tanto, la condición inicial es K0 igual a W, que lo puedo reemplazar acá. Y tengo que KT es igual a K0 por la exponencial de beta por T. Escribamos el valor de beta. Entonces tenemos que capital T es igual a capital 0 por la exponencial. Recordemos que beta era SA menos n más delta. N menos delta en este caso. Menos delta multiplicado por T. Fíjense que esta es la solución general de la ecuación diferencial. Y de aquí podemos obtener algunas implicaciones. Un primer caso es que si la curva de ahorro es igual a la curva de reposición, todo esto se hace 0 y la exponencial de 0. Tendríamos que todo esto se hace 0, entonces todo esto se hace 0 aquí. Ya tendríamos la exponencial de 0 multiplicado por capital 0. Tendríamos un segundo caso en el cual la curva de ahorro es menor a la suma de n más delta. En este caso, fíjense que esto acá se hace negativo. Al hacerse esto negativo, todo esto va a tender a desaparecer. Es decir, la economía va a converger a este valor inicial de acá. Y tenemos un caso acá donde SA es superior a n más delta. Acá fíjense que al ser esto positivo y esto converger, ser cada vez más grande en el tiempo, esto va a crecer de forma exponencial, es decir, va a ser un equilibrio no estable o un equilibrio inestable. Entonces tenemos un primer caso en el cual esto es 0, por lo tanto tendríamos la exponencial de 0, que es 1 multiplicado por capital 0, es decir, la economía se queda en su valor inicial del capital, el cual sería una situación estable, pero económicamente poco interesante. Tenemos un segundo caso donde esto es negativo y al incrementar el tiempo por un valor muy grande, todo esto va a hacerse 0. Entonces, esto también va a tender a 0, lo cual también sería una situación estable, pero tampoco muy poco interesante en términos económicos. Y un tercer caso, que es el que estamos contemplando en nuestro ejemplo, en el cual la curva de ahorro sobrepasa la curva de reposición y obtenemos un nivel de crecimiento de capital positivo. Fíjense que acá la economía va a crecer de forma exponencial y de forma permanente. Pero al ser un crecimiento sostenido, esto no converge a un punto fijo. Por tanto, es un equilibrio inestable, es una dinámica inestable de la economía. Y fíjense que esto lo podemos ver reflejado acá. Supongamos que, por ejemplo, aumenta
S o aumenta la tecnología, fíjense que esta curva se desplaza hacia arriba, pero a diferencia del modelo de Solu, por ejemplo, vamos a llamarle acá SA asterisco, a diferencia en el modelo de Solu, que eventualmente la economía convergía a un estado estacionario, acá un incremento de estos parámetros va a hacer que el capital per cápita tenga un crecimiento permanente y no transitorio. Es decir, cuando la tecnología de producción no exhibe o no satisface las condiciones de nada, la economía no va a converger hacia una dinámica de transición. Por lo tanto, cambios en los parámetros de este modelo va a generar cambios permanentes en la tasa de crecimiento de las variables per cápita. Y fíjense, por último, que YT lo habíamos definido como A por capital T. Si yo tomo logaritmo natural, tenemos logaritmo natural de YT es igual al logaritmo natural de A más el logaritmo natural del capital. Si tomo derivadas respecto al tiempo, esto es una constante, su tasa de crecimiento es 0. Por lo tanto, aquí tenemos que la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento del capital. Sucede lo mismo con el consumo, que es 1 menos la propensión marginal a ahorrar por capital T. Tomando logaritmo natural, tenemos logaritmo natural de YT igual logaritmo natural de una constante más el logaritmo natural del capital T. Fíjense que la derivada respecto al tiempo de esto es 0 por ser una constante. Entonces tenemos que la tasa de crecimiento del producto per cápita es igual a la tasa de crecimiento del capital y esta a su vez es igual a la tasa de crecimiento del consumo. Actualmente aquí era consumo. Y esta va a ser igual a la tasa de crecimiento del consumo. Es decir, en este modelo las variables per cápita crecen de igual forma. Por lo tanto, acá podemos también expresar acá como crecimiento del consumo también es positivo y crecimiento del producto también es positivo. Y cambios de los parámetros generan cambios permanentes y no transitorios. Y eso era todo lo que teníamos por el día de hoy. Muchas gracias.